Bueno, habíamos quedado en la potencia eléctrica de conexión en paralelo, ¿no ve? ¿Recuerdan? Más antecitos, les pasé un comunicado sobre la expociencia virtual. Eso me mandaron a través de la jefatura, el ingeniero Félix. Ese tipo de, o sea, yo diría, de trabajo, más que todo, yo creo que va a ser investigación. Investigación sobre algo, ¿no ve? Sobre lo que ustedes quieren hacer. Por decir, puede ser un proyecto de una instalación, de un laboratorio, de una aula, por decir, ¿no ve? Porque hay infinidad para hacer. Y antes nosotros presentábamos para ese tipo de actividades proyectos, así pilotos. Proyecto piloto se presentaba y siempre sacábamos primer lugar, segundo lugar a nivel de facultades. La carrera siempre se caracterizaba por eso. Pero con esta situación que estamos, va a ser un poco difícil, porque ahorita yo estoy yendo al laboratorio. En las mañanas voy. Si en el caso ustedes quieren hacer este tipo de trabajo, háganlo. Si es relacionado con la carrera, eso sí, tienen puntos. Entonces me tendrían que consultar si es relacionado con la materia, ¿no ve? Un proyecto. Para mí creo que es más sencillo investigar y demostrar eso, presentar a través así virtualmente un proyecto. Podría ser, a ver, un ejemplo les puedo dar es instalación de conexión de laboratorio a través de, yo tengo ese proyecto, por la generación de corriente de eólica, por el viento, en el sistema de emergencia. Por ejemplo, ese trabajo es bonito, tengo yo eso. Si hay algún interesado, vayan al laboratorio, podemos verlo y leerlo, si se da el caso para presentar. Vean ustedes, entre dos personas pueden hacer eso. Si eso presentan así, entonces ya directamente la materia estaría aprobada, ya no. Pero el tiempo creo que es limitado. ¿Han leído? Hola. ¿Han Sí, leído ese ingeniero. comunicado que les he pasado? Es Sí, hasta el 20 de febrero. hasta el 19, ingeniero, hay que enviar y inscribirse. Hasta el 19. Sí, de febrero. Sí. Bueno, eso me pasó el ingeniero Félix hace 2, 3 días atrás. Entonces yo les he pasado ahora, pero él me pasó así en texto, pues entonces tenía que sacar ahí y de esa manera recién les he pasado. Si se animan, porque yo pienso que va a ser un poco difícil también que hagan, viejo. El tiempo no les va a dar. Pero nada, no es imposible. Cuando uno quiere, logra. Depende de ustedes. Eso les quería adelantar. Ya, si se animan o quieren hacer otro tipo de trabajo, háganlo. No hay ningún problema. O sea, de otro tipo de trabajo relacionado con otras materias. Véanlo, pues ustedes, qué es lo que pueden hacer, porque ustedes tienen que ingeniarse todo, porque la enseñanza en otras universidades en el exterior así es. Tal como estamos, así es la enseñanza a base de investigación. ¿Eh? Aquí por lo menos yo les doy todo, pues. Mientras allá
por ejemplo, es el famoso que dicen la enseñanza por competencia, es a base de investigación. El estudiante es más independiente, autónoma, el docente solamente es una guía, por decir el tema, ya electrotecnia, ¿en qué consiste? A ver, ustedes van a ver el punto de conexión en paralelo, en serie. Ya ustedes entonces investigan y cómo se hace, y con el docente aclaran algunos puntos, y así se toma el examen. Eso lo llaman enseñanza por competencia. O sea, más es investigar. Pero pese de que ustedes tienen todo ahí en bandeja, si quieren investigar, pero creo que la flojera, ¿qué será? Pues? Porque afuera es la enseñanza así, y algunos dicen, ¿no ve? Que aquí, pero ese tipo de sistema de enseñanza es desde abajo, no es así, enfocarlo, bueno, ustedes las clases van a ser por competencia, no, eso es desde abajo. Primero es la concientización de los estudiantes, la costumbre, cómo tiene que ser, enseñar, no es meterlo nomás, mientras aquí yo escuché hablar a la ingeniera Pilar, ya, enseñanza por competencia, no, no es así. Hay que ser, nosotros ahorita estamos un poco atrasados. ¿Atrasados en qué forma? En primer lugar, no sabemos investigar. Dentro de la Universidad de Gabriel René Moreno no se hace investigación y por eso los padres de la acreditación nos han observado. O sea, investigación, como se dice, que es investigar, crear algo. Y así se hace la tesis. Y aquí dicen que se hace investigación, no sé qué lo llaman. No, estamos mal. Y los padres de la acreditación, lo primero que han observado es eso. ¿Cómo no se va a hacer en una universidad investigación? Y después otra observación ha sido el arreglo de la malla curricular. Ahí se han aplazado todos los famosos asesores de la acreditación. Lo primero es eso, pues la malla curricular actualizada. Ni siquiera no han tocado. Y hay la logia de la carrera, pues, esos son los que comandan, ¿no ve? Juan Carlos Paz, Pilar, ellos son pues, los de la logia. Ellos hacen y deshacen, y ahí se aplazaron. Ahora no estamos acreditados. Y eso, ¿en contra de quién? En contra de ustedes, no es contra de nosotros. Porque si la carrera, mira, conseguía la segunda acreditación, puta, ustedes, pero todavía hay tiempo, ¿no ven? Ahorita se está haciendo, se tiene que notificar, pues tenemos que conseguir como sea esa segunda acreditación. Los egresados son los favorecidos. ¿En qué forma? Ustedes, de donde, digamos, hay una convocatoria para un trabajo X. ¿Y a quiénes son? Porque hoy en día la competencia está fuerte. A ustedes son de la universidad tantos, de Cochabamba, San Simón, La Paz, San Andrés, de aquí, de Santa Cruz, Gabriel, o sea, mandan su currículum. Entonces dice, a ver, ¿qué carrera es esta? Industrial. A la carrera de ingeniería industrial se acreditó por segunda vez. ¡Ah, qué belleza! Nos toman en cuenta. Porque la acreditación son normas, reglas, que el estudiante está saliendo capacitado. Ahora, si la carrera no está acreditada, no, esto no. A ver, aquí, esto está acreditada, a ver. Así eligen. Hace mucho la acreditación. Ahora, con este problema, no sé cuándo nos vamos a volver a presentar de nuevo para que vean los padres de la acreditación. No lo veo, yo este año no creo, al año quizás. Puta, si esa vez nos íbamos a acreditar, ahorita feliz íbamos a estar. Ni modo, pero a ver ustedes, ojalá que llegue, están entre quinto, sexto semestre. Sí, ingeniero, perfecto. A ver, están 2 años más van a estar. ¿Sí? 2 años más van a estar. Claro, si es 2 años más, puede ser que les surta todavía. Digamos, este año no nos acreditamos, que se soluciona, al año nos acreditamos
Sí, puede ser que lo surta todavía. Mucho depende, pues, en qué año van a salir. Ya, entonces vamos a continuar sobre la potencia eléctrica de la conexión en paralelo. Ya habíamos visto sobre la potencia o sobre la potencia eléctrica en serie. Entonces, ¿cómo podía ser la conexión a través de algunos datos que son como la resistencia 1, 2 y 3, con una tensión conectada 220? 220 es la que nos envía y es 220, entonces la vamos a mantener como valor constante. Y en base de eso, entonces vamos a demostrar las potencias de cada uno de las resistencias según los datos que tiene. Y en la conexión en serie hicimos un diagrama, ¿no ve? No diagrama, o sea, a ver, habíamos determinado la potencia 1, 2 y 3 y la intensidad. Ahora, para la conexión en paralelo, vamos a hacer lo mismo. A ver, tengan a la mano una hoja y lápiz o bolígrafo. Les voy a hacer una guía para que puedan hacer. La tensión vamos a mantener 220. ¿Ya? Al lado, intensidad, vamos a determinar. Al lado, una rayita, potencia total, vamos a determinar. Después, potencia 1, otra rayita, potencia 2, otra rayita y potencia 3. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Según los valores que tenemos, resistencia 1, 2 y 3, vamos a determinar las potencias que les he mencionado. En sí, primero empezaremos por la potencia 1, pero ¿qué fórmula vamos a aplicar? Porque habíamos determinado 3 fórmulas. A través de la intensidad al cuadrado o por resistencia, y el otro tensión al cuadrado sobre resistencia, como estaríamos aplicando la ley de Ohm. Pero en vez de ese variable, uno de los variables vamos a aplicar la potencia. Entonces había una fórmula donde decía la potencia es igual tensión al cuadrado sobre resistencia. ¿De acuerdo? Eso está más atrás. Entonces, si la tensión es 220 y la resistencia para el primer punto, el valor es 20. Resistencia 1,20. Eso dividimos tensión al cuadrado, 220 al cuadrado sobre resistencia les va a dar un valor. Eso es la potencia 1. Y la potencia 2, la misma fórmula, tensión al cuadrado sobre resistencia 2. Les va a dar otro valor. Para el caso 3, lo mismo. Entonces ya tenemos potencia 1, 2, 3. Y la potencia total es la sumatoria de las 3 potencias. ¿Ya? Pero también se puede obtener por la fórmula original que la potencia es igual a la tensión por la intensidad. Pero la intensidad todavía no tenemos calculado. Podemos calcular porque ya tenemos valor a potencia total y la tensión. Intensidad es igual potencia total sobre tensión. Entonces ya tenemos calculado eso y nos da la intensidad. Y la potencia total también podemos calcular tensión por intensidad o haciendo sumatoria de las 3 potencias. Entonces ahí ya se ha determinado la potencia eléctrica en la conexión en paralelo. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Cómo se puede realizar este tipo de conexiones cuando es serie y paralelo? ¿Cómo puede influir la potencia? A ver, hagamos un breve análisis. La potencia 1 va a salir mayor. ¿Por qué? ¿Alguien me puede contestar? La potencia 1 puede ser mayor si estamos aplicando la resistencia 1. ¿Por qué?
¿Por qué va a ser la potencia mayor a comparación de los tres? Fíjense los datos de la resistencia 1, 2, 3. Porque la resistencia es más baja, se opone menos Exacto. Si al la paso de la corriente. resistencia es menor, hemos dicho que la resistencia disipa. Si la resistencia es mayor, hay bastante caída de tensión. ¿Qué hemos dicho? Que la resistencia, si es un valor mayor, entonces hay bastante caída de tensión, porque la resistencia es temperatura, calor, genera, y eso quita, perjudica. Pero sin embargo, ahí tenemos la resistencia 1 que es 20, menor, la 2 es 40 y la 3 50. Como es menor, entonces va a salir un dato mayor. La 2, la potencia 2, con 40 ya va a bajar. Y la 3, mucho más va a bajar. ¿Por qué? Porque la resistencia es mayor. Y la potencia entonces va a ser menor. Eso es un breve análisis. Si la misma situación podemos hacer ese tipo de análisis en la conexión en serie. Y en serie es lo contrario. Potencia mayor sale para una resistencia mayor. Y potencia menor para una resistencia menor. Entonces, este tipo de conexiones influye. Mucho influye. Anterior a eso habíamos hecho tipos de conexiones en serie, paralelo. Hay, por ejemplo, la conexión en serie y paralelo, igual hemos hecho análisis. ¿Cómo puede ser la conexión de resistencia? Hemos hecho bien específicos ahí. La conexión en serie y en paralelo. ¿Qué puede influir? La intensidad, la tensión. ¿Cómo es la conexión en paralelo? Por ejemplo, yo no puedo hacer una conexión en paralelo. Hablaremos de las cosas que utilizamos ahí en el domicilio, en sus casas. Yo les digo, a ver, ustedes en sus casas tienen conexión de un televisor, una radio, una computadora, un freezer, heladera. Eso yo no puedo hacer una conexión en serie. No da ese tipo de conexión, no va a funcionar. Directamente no funciona, porque ahí la tensión tiene que ser constante. Ahí la tensión varía, mientras en serie la tensión no influye. ¿Por qué? Son conexiones de cosas pequeñas en serie, como los foquitos de Navidad, es guirlandas, no pasa nada. Tienen un voltaje mínimo. Mientras lo que estamos mencionando, heladera, freezer, televisor, no pues tiene una intensidad bastante alta. Entonces ellos necesitan un voltaje sí o sí 220. Ahora, si es trifásica, 380. En sus casas ustedes tienen esos de los que estoy mencionando, ¿no ve? Tienen ahí una heladera, freezer, televisor, computadora, etcétera, etcétera. Eso sí o sí tiene que ser paralelo. Y de la misma manera estamos obteniendo la potencia. Entonces, este tipo de conexión hay que ver. Estos datos que yo les estoy dando son reales, son verídicos. Si nosotros pusiéramos en práctica, en laboratorio, se determinen valores y es lo que deberíamos hacer, pero lamentablemente no está pudiendo hacer eso. Porque hasta para entrar a la universidad hay bastante control que no puede haber. Ahorita nadie no entra al laboratorio, pueden entrar 1 o 2 máximo. No, en chiverío está. Ahora que vengan a pasar al laboratorio entre 10, 15 personas, ni idea.
Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es experimenten en su casa. Es el mejor laboratorio que pueden tener. Experimenten, vean. Ya les he dicho, no cuesta mucho un multitester. Creo que cuesta entre 60 80 bolivianos, uno más o menos. Ahora, si quieren uno mejor, ya 150, 200 bolivianos. Y experimenten ahí, gradúen cuántos voltios, cuántos amperes, cómo van a medir. El mejor laboratorio es en su casa ahorita. Ustedes pueden tener ahí. Pueden medir la tensión, pueden medir la intensidad, la temperatura. Ese multitester van a encontrar en cualquier ferretería, o si no, vayan ahí al Alto San Pedro, a los cachivacheros, por patada ahí. Pues si tienen interés, no, a ver si no tienen interés, están lo mismo nomás. Ahora no sé cómo estarán en el laboratorio, porque esa tarea que les he dado, como tienen que obtener el trabajo, el consumo de la energía eléctrica en su casa, eso lo van a entregar a Oliver, él sabe cómo se hace eso. Y varias veces ese tipo de ejemplos yo sacaba en el examen. Las primeras veces no resolvían, la segunda vez ya han resuelto, ahora ya conocen cómo se hace. Ese problema está resuelto ya. Bueno, entonces ya hemos determinado la conexión en paralelo. Ahora, a través de ese ejemplo, ¿no ves lo que hemos hecho? Ese ejemplo, ahora si ustedes tienen ahí en la hoja, han tomado apuntes, revisen o si no, deben tener algunos los apuntes de los anteriores compañeros que tienen. Está resuelto, yo lo hacía en pizarra. Ustedes tratan de revisarlo. Porque en sí, aunque no crean, extraño la pizarra yo. Es que cuando no me entienden o no me dejo entender, no, de clase salgo medio así, como se dice, malhumorizado. Porque ¿cuál es mi objetivo de mí? Si yo les doy clases, es dejarme entender. Si ustedes han entendido bien, yo siento satisfecho. Dan bien sus exámenes, yo quedo satisfecho. Es mi objetivo. Ahora, si yo sería como los otros docentes, ¿vieron mal su examen? ¿Qué me importa? ¿No han entendido? ¿Qué me importa? Entonces, todos no somos iguales. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a entrar a la parte de rendimiento. Ya habíamos visto la conexión serie paralelo, las resistencias, hemos visto ya la potencia. Ahora, una máquina, ¿cómo puede ser el rendimiento? Una máquina eléctrica. Un motor, ¿cómo puede funcionar? ¿A cuánto por ciento funciona un motor en su, por decir, cuando es nuevo? Ya cuando pasa algún tiempito a través de su funcionamiento, si sigue manteniendo su rendimiento. ¿Qué es el rendimiento? Que una máquina tiene que trabajar a su máxima capacidad. ¿O cuál es el rendimiento de una empresa? ¿A cuánto por ciento de rendimiento está produciendo esa empresa? Porque si nosotros hablamos del 100%, no estamos pateando oxígeno. Al 90% puede ser. Mayormente las empresas funcionan rendimiento cuando están a full entre 75 y 80%. Eso es lo que vamos a ver. Pero nos vamos a referir a una máquina. En una máquina, ¿cómo puede ser el trabajo consumido, el trabajo útil? Pero para tener el trabajo consumido y trabajo útil, hay pérdidas, como las mecánicas y eléctricas. Y a base de esas pérdidas, el rendimiento baja. ¿Y el rendimiento en qué unidades se trabaja? En porcentajes. ¿Estamos claros?
¿Se deja entender, no ve? Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? A ver, vamos a leer el concepto de rendimiento. Cuando un motor eléctrico transforma energía eléctrica en energía mecánica, simultáneamente se calienta. Este calentamiento de lo que siempre estamos hablando es la resistencia. En cualquier artefacto eléctrico va a haber eso, se va a generar. Ahorita, si ustedes tocan su computador, se está caliente ya. ¿Sí o no? Entonces, o sea, que también produce energía térmica. Esa es la temperatura. Pero eso nosotros estamos considerando la resistencia. Por tanto, podemos llegar a la conclusión de que solo una parte de la energía consumida, o sea, lo que consumimos la energía, se transforma en energía mecánica deseada. Toda máquina que transforma energía consume más de la que suministra. Y las pérdidas son las causas de este hecho. ¿Cuáles son las pérdidas? Las pérdidas mecánicas y las pérdidas eléctricas. ¿Qué son las pérdidas mecánicas? Las pérdidas mecánicas son el roce de los cojinetes, mecánica. ¿Y cuáles son las pérdidas eléctricas? Las pérdidas eléctricas ya se encuentran dentro del embobinado. Entonces, a base de estas pérdidas, podemos tener el trabajo consumido y lo que nos interesa es el trabajo útil. Entonces, ¿esto cómo se determina? Donde las pérdidas en los motores eléctricas son, por lado de las mecánicas, en los rozamientos de los cojinetes, y por otro lado, las eléctricas en las bobinas de cobre o en el núcleo del hierro. Ese es el embobinado que toda máquina tiene para su funcionamiento. Entonces, la suma de trabajo de pérdidas y del trabajo útil, lo que tenemos que obtener es el trabajo útil o el rendimiento. Entonces, ¿cómo obtenemos eso? En el trabajo consumido, es decir, dice, el trabajo consumido va a ser igual trabajo útil más el trabajo o pérdidas de trabajo. Estamos en esto. Aquí estamos. Trabajo consumido. Trabajo consumido. El tiempo se nos va a ir. Con el mismo enlace van a entrar ya. Ok, ingeniero. El trabajo consumido es igual al trabajo útil sobre las pérdidas de trabajo. Pero análogamente, nuestro objetivo es determinar la potencia. Entonces, en la potencia tenemos potencia consumida, que va a ser igual a la potencia útil más la potencia o las pérdidas de potencia. Si ya tenemos, entonces, la potencia útil, la potencia útil, claro, con la potencia consumida, se puede determinar la resistencia o ya me están desenchufando acá, el rendimiento. De esa manera, el porcentaje de la potencia consumida que se utiliza es el rendimiento. ¿Cómo? La potencia útil sobre la potencia consumida. Esta potencia útil, potencia consumida, son lo que se determina y a base de eso determinamos el rendimiento.
Y el rendimiento se da en porcentajes. Hay un ejemplo sobre esto donde dice, el motor está conectado a una tensión de 220. Estos datos son reales, verídicos son. Basta que mencionemos 220, la CRE nos envía es 220, nosotros ya tenemos que estar imaginándonos que es verídico. Porque ahorita en sus casas ustedes están utilizando 220. Para cualquier consumo de artefactos eléctricos o iluminación, 220 utiliza. Salvo que una máquina, eso es para el taller, un trabajo, o fábricas, es 380. Son trifásicas. Eso después, más adelante, les voy a aclarar. Entonces, estamos viendo el ejemplo. 220. Y circula una corriente de 12.5 amperes. ¿Qué significa? 12.5 amperes es ya un motor grande, porque hay bastante intensidad. Bastante. ¿Por qué les digo bastante intensidad? A ver, para tener idea, un foquito que ustedes tienen, que alumbra en su casa, consume o se tiene una intensidad de 1.5, 1.05. Un foco. Ya dependiendo de qué capacidad, porque la capacidad de un foco está en watts. Un foco de 100 watts tiene 0.5 de intensidad. Ahora, estamos hablando de un motor que va a consumir o que va a circular 12.5 amperes. Entonces, eso significa el motor es poderoso. Suponiendo que administra, dice, 2.2 kilowatts. Entonces, ahí está la potencia del motor. 2.2 kilowatts. Estamos hablando, no de watts, kilowatts. El motor es poderoso. ¿Cuánto será la potencia consumida? ¿Y qué porcentaje de la potencia suministrada se utiliza? ¿Se deja entender el problema? Hablen. Hola. Pienso que ustedes están en otra órbita, que estoy hablando a los cuatro paredes. Hola. Ingeniero, no estamos Pues, entendiendo. si las clases son participativas, ustedes se manifiestan, preguntan, es distraído, pero no callados nomás, no sé si me dejo entender o estoy hablando a las cuatro paredes. Entonces, este ejemplo, les voy a dar una pauta cómo resolver. Tengan una hoja a mano y bolígrafo. Como si les estaría dictando, les voy a dar una pausa. Y si se han conseguido apuntes de los anteriores compañeros, está resuelto eso. Pero ustedes ahorita podemos realizarlo y después van a comparar. Si no me dejaba entender. Entonces, según el ejemplo, tenemos los siguientes datos. Tensión 220, intensidad 12.5 y la potencia útil es 2.2 kilowatts. Lo que tenemos que consumir o lo que tenemos que determinar es el rendimiento, a qué porcentaje va a trabajar este motor. Ese es el objetivo. Pero para que no esté medio así, a ver, esperaremos que acabe esto y después entran con el mismo enlace y después lo hacemos. Pero les adelantaré un poco. Estos datos, lo primero que tenemos que hacer es fijarse las unidades.
en qué unidad vamos a trabajar. Nosotros no podemos mezclar el voltaje con kilowatts. Kilowatts. Entonces tenemos que trabajar watts, ampere, o sea, en la misma unidad. O sea, hay múltiplos submúltiplos. A ver, el tiempo ya se nos va a ir. Todavía está en... A ver, algo vamos a hacer. Entonces, según estos valores, ¿a qué es igual la potencia? ¿A qué es igual la potencia original? Tensión por intensidad. La potencia es tensión por intensidad. Entonces, aquí vamos a aplicar la potencia consumida. Determinamos la potencia consumida, tensión por intensidad. ¿Cómo se mide la potencia? Incluso les he dicho, teniendo un voltaje, un amperímetro multiplicado nos da la potencia. Pero aquí vamos a determinar como potencia consumida. Entonces, si la potencia consumida es igual a la tensión por la intensidad, ¿cuánto es la tensión? Contesten. ¿Cuánto es la tensión? 220. 220. 220. Perfecto. ¿Cuánto es la intensidad? 12,5 amperes. Ya, está bien, así me gusta. Entonces, la potencia consumida multiplicado los dos, agarren sus computadoras, multiplicado los dos, nos va a dar 2.750 watts. 1750. Y esa es 2.750. Perfecto. Entonces, ya tenemos la potencia consumida. Ahora, la potencia consumida es 2.750 watts. ¿Y la potencia útil cuánto va a ser? ¿Cuánto es la potencia? A ver, lean el enunciado. Suponiendo que administre 2.2 kilowatts, dice. Esa es la potencia útil, pero está en kilowatts, hay que elevar a watts. ¿Cuánto va a ser? 2.200. 2.200. Bien, niña. Entonces ya tenemos, ya podemos trabajar. Pero el rendimiento hemos dicho que es en porcentaje. ¿Qué porcentaje de la potencia consumida se utiliza? La respuesta nos va a dar el rendimiento, donde el rendimiento indica que la parte de la potencia consumida se transforma en potencia útil.
¿Cómo dormirá? Creo que ella duerme con los niños. Hola. Sí, ingeniero. ¿Están? Sí. ¿Ya? Bueno. A ver, estuvimos en... Ya. O sea, el ejemplo... Eso era. Ya habíamos determinado la potencia consumida y la potencia útil y la potencia consumida. Entonces, ahora nos falta determinar el rendimiento, que el rendimiento es igual a la potencia útil sobre la potencia rendimiento, o útil sobre la consumida. La potencia útil es 2.200, y la potencia consumida es 2.750, eso hemos determinado. Ahí nos da un resultado de los 2.200 sobre 2.750, estoy dividiendo 0.8. Los 0.8, si hablamos del porcentaje, el 80%, multiplicamos por 100, eso no ve, el 80%, al 80% esa máquina está funcionando. Ahora vamos a hacer un breve análisis. Si la máquina está funcionando al 80%, ¿cuál es al 100%? ¿Cuál es al 80%? ¿Y cuáles son el 20%? O sea, el 20%. ¿Qué quiere decir eso? Al 80% funciona la máquina. ¿Y cuánto falta para 100%? 20. ¿Es 20 qué es? Son pérdidas. Entonces, podemos decir, ¿qué significa esto? Que el 80% se utiliza, dice. La máquina está funcionando al 80%. Estamos utilizando el 80%. Y el 20% son las pérdidas. Entonces, los 2.750, que es la potencia consumida, es al 100%. Los 2.200 watts se utiliza al 80%. Y la diferencia entre esos dos, que es 550, son las pérdidas que se utiliza al 20%. Sumado nos da 80 y 20, 100. Esa es una forma de resolver este ejemplo. Repasen, véanlo, cómo se está haciendo y tal como le estoy manifestando en el caso que se diera. Puede ser una pregunta. Y esa pregunta que les diga, a ver, este ejemplo me resuelven en 10 minutos. Y me pasan, sacan foto y me pasan. Que es una forma de tomar examen a través de la práctica, porque el anterior semestre, a través de la plataforma que la universidad ha creado, han tenido problemas. Entonces nosotros tenemos que ingeniarnos cómo hacer o cómo dar el examen, sin perjudicar a nadie y tampoco sin engañar a nadie. Ese es el objetivo. El anterior semestre, con los compañeros que han pasado, les ha ido bien porque muchos se han preocupado. El primer parcial lo tomé oral y en el oral no hay cómo engañar. Entonces yo tampoco no exijo que la respuesta tiene que ser al pie de la letra, como dice el enunciado o como dice la información. Basta que me digan con sus palabras, que me den la respuesta así aproximado, y yo les considero bien. No es que exijo, no, que ustedes me tienen que responder de tal forma. No. Si ustedes lo han leído, han interpretado y con sus palabras se expresan como qué es lo que quieren decir, para mí está bien.
Por decir, en el enunciado dice que las pérdidas no eléctricas son mecánicas y las pérdidas eléctricas se generan por el embobinado. Y la energía consumida, y después tenemos la energía eléctrica útil. ¿Ustedes cómo me pueden interpretar eso? Por ejemplo, eso no hay en el enunciado, la interpretación. Pero sin embargo, yo ahorita les estoy diciendo. ¿Qué consiste? La conexión de fuentes eléctricas de tensión. A ver, ustedes explíquenme las pérdidas eléctricas, mecánicas, la energía consumida y la energía útil. ¿Cómo ustedes pueden explicar eso? Ya, digamos que yo soy un alumno más, igual que ustedes. Yo digo, si he leído, según a lo que estoy viendo la gráfica, ahí tienen la gráfica, ya dice, las pérdidas no eléctricas son las mecánicas que se generan en los cojinetes por el rozamiento y las pérdidas eléctricas en el embobinado. Y eso obtiene la energía consumida y al último da la energía eléctrica útil. Ok. La pregunta, 100 puntos. Sin necesidad de que yo me estoy aprendiendo de memoria qué es lo que quiere decir. Ya me han dicho todo con esa respuesta. Ya. Entonces, el ejemplo de esto, la parte práctica, con Oliver traten de resolver, él tiene igual resuelto, o que les muestre cómo está resuelto, pero con la pausa que les he dado, ustedes ya pueden hacer. Ahora vamos a entrar a la parte de conexión de fuentes eléctricas de tensiones. La conexión de fuentes eléctricas de tensión, ¿qué es una fuente? Es una fuente de tensión, es donde se puede transformar la energía eléctrica. Digamos, el ejemplo, yo siempre pongo el caso del cargador de celular. El cargador de celular que ustedes tienen es una fuente de tensión. ¿Por qué? El celular carga con 6 voltios. Sin embargo, ustedes han enchufado a 220. Si está enchufado en 220, la entrada es 220. En el cargador se transforma a 6 voltios. Entonces, ¿qué significa eso? Que la fuente de tensión transforma en una energía deseada. Ahora, hay unos artefactos eléctricos o equipos, no sé cómo llamarlo, tienen para regular desde 1.5 voltios, 3 voltios, 6 voltios, 12 voltios, después 24 voltios, 60, 110 y 220. Hay transformadores así para regular. Pero de lo que estamos hablando, hay también transformador que solamente transforman en 20 voltios o en 9 voltios, exclusivamente para 9 voltios. Pero esos instrumentos es para regular, ¿no ve? Son caritos eso. Ahí tenemos en laboratorio. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de analizar. En esta conexión de fuentes eléctricas de tensión, entonces, hemos dicho que hay pérdidas mecánicas y eléctricas, y donde se genera, ya hemos mencionado, entonces ahí va a estar la energía consumida en la energía útil. Transformación de la energía en una fuente de tensión eléctrica, tal como les he mencionado que ustedes tienen el cargador celular. No solamente puede haber una fuente de tensión que transforma, también puede haber que transforma de una tensión continua a otra tensión alterna.
también hay equipos. Por ejemplo, ¿cómo es la función del cargador de ustedes? No puede entrar tensión alterna al celular. En convertir en 6 voltios que el celular necesita cargar la batería o su batería, ya lo convierte en continuo, porque el celular es sensible. Entra tensión continua con 6 voltios. ¿Ah? Entonces, es lo que podemos ver. Por ejemplo, hay algunas computadoras o algunos se utiliza el estabilizador. ¿Qué función cumple el estabilizador? Para proteger a la computadora, estabiliza la corriente, le pone en corriente continua. Cuando la corriente es alterna, baja mucho, hay bastante caída de tensión, entonces la computadora es tan sensible, se apaga y eso daña a la computadora. Para eso es lo que se utiliza. Donde las pérdidas no eléctricas, es decir, a las mecánicas, aparece siempre careciendo de importancia especial de la que fuente eléctrica de tensión esté cargado o no. Y las pérdidas eléctricas aparecen casi exclusivamente cuando la fuente de tensión está cargado. O sea, si no hay circulación de corriente, no, pues no va a haber. Sí o sí tiene que haber circulación corriente, entonces eso significa que está cargado. Entonces, eso es lo que podemos analizar como una fuente de tensión cargada, dice. Cuando se carga una fuente de tensión, disminuye la tensión en las terminales. ¿Por qué? A ver, alguien que me diga. A ver, esta pregunta. Analicen y me contestan. Cuando se carga una fuente de tensión, por ejemplo, la fuente de tensión que ustedes en el celular que tienes la batería, disminuye la tensión en los terminales. ¿Por qué? 5 puntos, hasta contar 3. 1, 2. Habría una caída Hable, niña. ¿Por qué? de tensión. Porque habría una No le he escuchado bien. ¿Por porque qué? habría una caída de tensión, le digo. Una caída de tensión. ¿A través de qué hay caída de tensión? A ver, usted está bien lo que dice. Hay una caída de tensión, pero ¿a través de qué hay esa caída de tensión? Y la pregunta está clara. Cuando se carga una fuente de tensión, digamos, cargamos esa fuente. ¿Por la resistencia? La resistencia interna, hijita. En esa resistencia interna entra la corriente 220, llega a la resistencia interna, ahí está en los terminales. Entonces, la resistencia, hemos dicho que es temperatura, calor. Ahí llega, entonces hay una caída de tensión. Entonces baja la tensión. Si hay caída de tensión, va a bajar. ¿Usted cómo es su nombre? María René Peña. Oliver, ¿no está con nosotros ahorita? No. Ya hay 3 alumnos. Tiene clase, Oliver. Ya. Dijo que A disculpe. lo que me acuerdo ya son 3 que tienen 5 puntos para el primer parcial. Usted y hay otros 2 más. ¿Le van a hacer acordar ya? Sí, sí, lo está notando. Ya. Entonces, ¿por qué dice? Cuando la fuente de tensión no está cargada, la tensión en los terminales es un valor máximo. Claro, pues no hay corriente si no está cargada. ¿Qué es la tensión del circuito abierto? A eso se considera circuito abierto. Si no hay circulación de corriente o de energía, eso es circuito abierto.
hasta el infinito podría ser. Esta es la tensión que se obtiene. Al transformar la energía según determinadas leyes físicas, también se le denomina fuerza electromotriz, que es la FEN. La FEN, esa es la simbología, ¿ya? Es la tensión que se obtiene originariamente al transformar la energía y puede medirse en los terminales de una fuente de tensión en circuito abierto. Cuando se carga la fuente de tensión, circula una corriente de intensidad y simultáneamente disminuye la tensión en los terminales. ¿Cómo es la fuente de tensión? Sigue generándose la FEN. Debe aparecer en la fuente una caída interna de tensión, que eso es a través de la resistencia interna, como usted ha dicho la niña. ¿Le parece? Ahora, toda fuente de tensión cargada, cuando está cargada, posee una caída interna de tensión, que es la diferencia entre la tensión de los terminales y la FEN. Ahora, hemos dicho que hay una caída de tensión, como dijo la niña. Esa caída de tensión interna vamos a reducir a través de la caída de tensión. ¿Cómo? La fórmula es la tensión en los terminales. Aquí está, ahí abajito. No hay mi mouse, pues. Ahí tenemos tensión en los terminales. Tenemos la FEN menos la caída interna de tensión. Y la fuerza electromotriz, despejamos la tensión en los terminales más la caída interna de tensión. Esa sería la FEN. Pero si la tensión en los terminales baja, hemos dicho, entonces a través de la caída de tensión. Entonces, como ejemplo, trazar una gráfica de la caída de tensión de una pila en función a la intensidad de carga. A ver, vamos a ver. Ahí tenemos. Entonces, vamos a aplicar unos datos menores para que nos demos cuenta. Si vamos a trabajar con 220, ahorita ustedes no tienen máquinas de calcular, nos vamos a complicar un poco. Entonces vamos a trabajar con una tensión bajísimo, que es decir, 1.5 voltios. Una pila de batería, o sea, de las máquinas de calcular que ustedes utilizan, esas pilas secas, tienen de 1.5. Y una resistencia interna, vamos a aplicar 0.5 voltios. Máximo hay 0.5. O mínimo. Ya después se aumenta, ya vamos a ver. Una intensidad que vamos a variar desde 0 hasta 3 amperes. Entonces, una tabla vamos a realizar. Esa tabla, a través de esa tabla vamos a hacer nuestra gráfica. ¿Cómo dice? La FEN, que es 1.5, constante, para todos los valores. ¿Cómo se determina? La FEN es igual la tensión en los terminales más la caída interna de tensión. Ahí está, al lado. Entonces, la intensidad vamos a variar. ¿Cómo vamos a variar? 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,5, 1, 2 y 3. Eso nosotros estamos variando. Y la caída interna de tensión. La caída interna de tensión es, ahí tenemos la fórmula. Caída interna de tensión, intensidad por la resistencia. Ley de Ohm. Estoy aplicando. Tengo valores. Intensidad es 1.5, o perdón, 0.5. ¿No? ¿Cuánto es la intensidad? A ver, ¿me ayuda? 0.2.
¿Sí? Estamos aquí. Estoy aplicando esto. ¿Qué lo parió? Cero dos por la resistencia 0,5 me da un valor 0,1. Me caigo, carajo. Entonces, para cada uno, a través de esta fórmula, le aplico, multiplico y me doy los valores. Entonces, hay la caída interna es 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,75, 1, 1,5. Obtengo. Ahora, la tensión en los terminales. La tensión en las terminales es la diferencia de la caída interna de tensión. O sea, eso lo restamos de la FEN. ¿Cuánto es la FEN? Que es 1,5. Entonces, 1,5 menos la caída interna de tensión, de esto, y yo tengo valores 1,5, 1,4, 1,3, 1,2, 1,1, 1, 0,75, 0,5 y 0. Entonces, estas fórmulas estoy aplicando. Ahí está cada uno. No hay donde perderse. Entonces, con estos valores, determino mi gráfica. Caída interna de tensión versus intensidad. Y me sale una pendiente. Ahora, esa pendiente, ¿qué me dice? La tensión, según a lo que va aumentando, la intensidad aumenta proporcionalmente. Eso es lo que demuestra la gráfica. Entonces, por tanto, la caída interna de tensión es directamente proporcional a la intensidad de la corriente de carga. Si aparece una caída de tensión como consecuencia de una corriente eléctrica, debe existir la resistencia interna de la fuente de tensión. Entonces se puede calcular mediante la ley de Ohm, la resistencia interna, igual 0,5. Está en círculo de rojito. Para todos los valores me va a dar 0,5, 0,5, 0,5 si tomamos esos valores. Si ustedes creen, prueben. Entonces ya se ha determinado la caída interna de tensión versus intensidad y nos sale una pendiente. Entonces, según el crecimiento de la caída interna de tensión es proporcional a la intensidad. La caída interna de tensión depende de la intensidad de la corriente de carga y de la resistencia interna. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta, donde la fórmula es, otra vez aplicando ley de Ohm, tensión igual, o sea, caída de tensión interna. Esa simbología tenemos que, manejar. La tensión es una U mayúscula y con la I interna le estamos bautizando intensidad por la resistencia interna. Así determinamos y se puede mostrar un circuito equivalente de una fuente de tensión. Ahí tenemos el circuito equivalente. O sea, el generador, que es la fuente, la caída interna de tensión a través de la resistencia interna, si está cerrado o está abierto. Entonces, si aparece una caída de tensión como consecuencia de una corriente eléctrica, debe existir una resistencia interna. O sea, aparece una resistencia interna de la fuente de tensión y se la puede calcular mediante la ley de Ohm a partir de la caída de tensión interna y de las intensidades de carga para cualquier punto de medida excepto para cero. Cero por cualquier número es cero, por eso se refiere. Entonces, ¿cómo calculamos? Ahí tenemos resistencia interna con los datos que hemos obtenido. Obtenemos y nos da 0,50505. Para explicar la caída más fácil, las reacciones existentes en una fuente de tensión, se utiliza el circuito equivalente. Ahí tenemos el circuito.
En conclusión, la caída de tensión depende de la intensidad de la corriente de carga y de la resistencia interna. Ya hemos repetido y ahí tenemos, a través de la ley de Ohm, ya hemos aplicado cuál es la caída interna de tensión y cuál es la resistencia interna. Si no circula corriente, no puede haber caída de tensión. Lógico. Si la corriente no está circulando, a ver, un ejemplo claro. Digamos, yo quiero encender una luz, o sea, un foco. No hago alumbrar el foco. No hay circulación de corriente eléctrica. No hay. Hago alumbrar, recién está circulando la corriente. Ahí se calcula la intensidad. ¿Por qué? Porque hay consumo de la energía. Al alumbrar está consumiendo energía. Al funcionar un motor está consumiendo energía. Si está activado. Si no está activado, no hay circulación de corriente eléctrica. Pero extensión existe. Entonces, ustedes tienen que ver eso. Si no hay circulación de corriente eléctrica, tampoco no va a haber caída interna de tensión. Entonces, si no circula corriente, no puede haber caída de tensión, con la que la tensión en los terminales será igual a la FEN. Claro, la entrante es 220, por decir, y saliente 220. ¿Por qué? No está circulando corriente, no hay caída de tensión, no está activado, no está alumbrando el foco. Entonces, ¿cómo podemos decir? Circuito abierto, ¿cómo es el circuito abierto? ¿Cómo es con carga conectada? ¿Y cómo es un cortocircuito? Eso vamos a ver. Circuito abierto dice, si la intensidad es 0, no hay circulación de corriente eléctrica. Entonces va a ser 0. Eso se considera circuito abierto. Con carga conectada, la intensidad es 0.8 amperes. Hay circulación de corriente eléctrica. Si hay circulación de corriente eléctrica, entonces la caída interna de tensión va a ser 0.4. ¿Por qué? Porque ya hay circulación de la corriente eléctrica. Y la tensión en los terminales, ¿cómo va a ser? La diferencia de la caída de tensión menos la FEN. Entonces hay una caída, una tensión en los terminales bajó de 1.5, bajó a 1.1. Hubo caída interna de tensión. Cortocircuito. ¿Qué es un cortocircuito? En un circuito, digamos, una intensidad de 3 amperes. Una tensión, o la FEN, 1.5 y la resistencia 0.5. Determino la intensidad. Me da 3.3. Entonces, el cortocircuito es donde hay bastante resistencia. A base de resistencia hay calentamiento, hay calor, temperatura. No soporta y está como está aislado ese plástico, el aislamiento funde. Al fundir, salta chispas y se corta. A eso le llamamos cortocircuito. Hay veces, ¿por qué se generan esos incendios? Esos incendios se generan por el aislamiento, ese plástico chorrea y eso es flamable. Abajo hay algo donde se puede generar el fuego y de esa manera, más que todo en las carpinterías, hay incendios, pero a través del cortocircuito. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Se llama cortocircuito cuando las terminales están nulas, donde se eventó el cable. Es decir, no hay tensión. Esto significa que la caída de tensión interna debe ser igual a la FEN. Por tanto, en cortocircuito circulará una corriente de intensidad tal que dé lugar a esta igualdad de tensiones. Entonces, ustedes tienen que saber manejar cuándo es circuito abierto, cuándo es con carga conectada y cuándo es cortocircuito. Y esta pregunta puede ser algo teórico en el examen. Yo les digo, ¿qué es circuito abierto? Ahí les he demostrado numéricamente, pero ustedes
teóricamente me pueden responder, hay circuito abierto cuando no hay circulación de corriente, cuando la intensidad es cero. No hay circulación de energía eléctrica. Ya está la respuesta. Pero sin embargo, yo aquí les he demostrado con operaciones, calculando, pero ustedes pueden interpretar así a su manera. Ahora yo les pregunto, ¿cómo es con carga conectada? Cuando hay circulación de corriente eléctrica, cuando la intensidad tiene un valor y se determina la caída interna de tensión. Cuando hay un cortocircuito, ahí la teoría ya les dice, ustedes interpretan a su manera. Vamos a quedar acá. Ya el tiempo otra vez se nos ha ido. Entonces, la próxima clase vamos a entrar a la conexión en serie de fuentes de tensión. Entonces, el viernes yo creo que vamos a pasar sí o sí. A ver, no tengo nada. Ojalá que no me convoquen en una reunión, porque los viernes mayormente hay reunión, pues. Pero yo con tiempo les voy a avisar. Quedaremos acá y hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero.